Buen día, Javier, bienvenido. Buen día, chef. Vamos a dar unos minutitos más a ver quién más se conecta y damos inicio. Gracias. Está bien, está bien. Buenos días, chef. Buen día, Vilma, bienvenida. Gracias, chef. Bueno, jóvenes, buenos días. Pues vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Pues el día de hoy vamos a seguir hablando de la cocina latinoamericana. Vamos a seguir hablando acerca de Bolivia. Hoy parece que es el último día que vamos a hablar de ella y vamos a tener también una evaluación corta acerca de lo que hemos ido aprendiendo de la cocina de Bolivia. Pues el día de hoy vamos a hablar un poco acerca, ya hablamos acerca de su evolución, de las influencias que afectaron en este caso o contribuyeron a la
transformación de la cocina de Bolivia. Hablamos también un poco acerca de algunos ingredientes que son comunes, que se utilizan en Bolivia y algunas, en este caso, hoy vamos a hablar de algunos platos representativos de la cocina boliviana. Digo algunos porque hay una variedad bastante grande. Yo ahí en aulas virtuales ya dejé un documento montado donde aparece, si no estoy mal, 30, 25 o 30 platos representativos de la cocina boliviana. Es muy variada la cocina boliviana por la cantidad de microclimas que tiene y cada microclima pues ofrece ingredientes distintos, en este caso pues a cada región. Si no, pues solo veamos con lo que estábamos hablando que el día jueves, si no estoy mal, cuando pues ahí nos comentaban ustedes acerca de la evolución de algunos tubérculos y se han ido encontrando entre 1500, 1555 tubérculos diferentes en Bolivia, si no es que un poco más, ¿no? Eso es lo que el Instituto de Innovación de Bolivia pues ha logrado registrar. Y todo lo que no se ha registrado, porque de plano hay ingredientes, en este caso tubérculos, que existen en las montañas, que solo la gente nativa de esos lugares pues lo consume. Entonces, el punto que quiero llegar es que es muy variada, en este caso en ingredientes, entonces por lo cual también es de bastante variada en relación, en este caso, a platillos cuando hablamos de gastronomía boliviana. Pero vamos a tocar algunos platos importantes de la cocina boliviana. Digo importantes, traté de buscar los más representativos, pero como voy a repetir, dejé un documento en aulas virtuales para que lo podamos visualizar y ir aprendiendo un poco más acerca de él. Entonces sean bienvenidos todos. Gracias por estar acá. Yo pensé que se habían agarrado ustedes también el feriado, pero por lo que veo que no fue así. Eso es bueno. Bueno, entonces vamos a parafrasear un poco el objetivo. El objetivo de hoy, pues que ustedes conozcan algunos platos representativos de la gastronomía de Bolivia, porque yo siempre he dicho que para poder conocer una cultura, en este caso, pues tendríamos que empezar por la comida, porque dice que en este caso, lo que comemos, dice que de ahí manan los pensamientos, dice. Entonces, el fruto de nuestros pensamientos realmente, o el comer es el fruto que da en este caso los pensamientos. Entonces, cuando comemos algo, dice que de esa manera pensamos, de esa manera actuamos, la forma en que lo comemos, la forma en que nos enseñaron a comer desde niño, eso habla mucho de nosotros como cultura. Entonces, para conocer una cultura real, deberíamos de empezar a conocer lo que comen, cómo lo comen, por qué lo comen, etcétera. Entonces, pues hoy vamos a aprender un poco acerca de algunos platos de Bolivia, pues si en el camino que yo voy explicando usted encuentra o ha buscado algo diferente, puede decirme, che, yo quiero agregar algo y con gusto. Yo siempre he dicho que este es un aprendizaje de doble vía, el conocimiento va y cuando llega a donde tiene que llegar rebota. Y ese es el objetivo de estar todos acá, que el conocimiento rebote. Cuando llegue a donde tenga que llegar, rebote hacia otras personas. Y de eso se trata el adquirir conocimiento, si no, no tuviese sentido. Como dijo en este caso, Platón dijo que la inmortalidad no depende del estado físico del ser humano, sino que cuánto pueda vivir en el pensamiento de los que siguen vivos. Entonces, imagínense así de especial en este caso, pues es el conocimiento. Entonces, espero que este conocimiento pues tenga frutos. Bueno, vamos a hablar y vamos a empezar a hablar de lleno en este caso, de uno de los sándwiches más representativos de Bolivia, que se llama la chola. Dice que la chola fue como que un sándwich que, en este caso, se le dio este nombre porque en gran parte de la cocina boliviana, específicamente de la gente mestiza, o sea, de la mezcla entre la gente indígena y la gente española, porque ahí se creó un mestizaje, entonces nace este sándwich. Entonces, a las mujeres, en este caso, bolivianas, pero en su efecto mestizas, le decían chulas. Así como nosotros decimos, pasa adelante chula, como dicen acá en los mercaderes en las terminales, ¿verdad? Entonces, lo mismo Bolivia tiene como que esa parte bien interesante, vuelvo a repetir, al decir de las personas. Entonces, específicamente, este sándwich dice que nace en relación al nombre o a la forma en la que se trataban las mujeres mestizas, en este caso,
en Bolivia. Dice que este sándwich específicamente es un plato clásico de la ciudad de La Paz o del pueblo de La Paz, ahí donde más se consume. Este sándwich pues vino literalmente con la cultura española. Este sándwich pues tiene su versión española, que normalmente se hace con un jamón cocido de cerdo ibérico, o sea, de los cerdos que comen bellotas y comen semillas al aire libre, en este caso pues en Europa, específicamente en España. Pero entonces viene la cultura española y al mezclar culturas, no solo genéticas, porque se mezcla la genética, sino que también en relación a las técnicas, a los métodos que traían ellos gastronómicos, encontraron cerdos de muy buena calidad, en este caso en Bolivia, y se empezaron a producir este tipo de sándwich, porque dice que normalmente este sándwich está elaborado con lonchas, en este caso de cerdo, lonchas de cerdo, en este caso el jamón que le dicen, lonchas de cerdo horneadas, una cantidad enorme de vegetales y condimentos. Entonces, el sándwich realmente es pan, carne de cerdo, que específicamente se hace de la bola del jamón, en Bolivia se hace horneado, y vegetales. Pues por supuesto en Bolivia hay una cantidad enorme de vegetales y entonces pues no podía faltar este sándwich que se llama la chula, que es uno de los sándwiches más representativos, vuelvo a repetir, de Bolivia, pero específicamente de la ciudad de La Paz. También otra característica importante de este sándwich es la salsa que lleva, porque dice que la salsa que lleva este sándwich, pues normalmente se hace con poroto o rocoto. ¿Qué quiere decir? Que dice que el rocoto es un ají que también se produce en Bolivia. No sé si se recuerdan ustedes que también cuando hablamos del rocoto, hablamos un poco de Perú, que en Perú pues era un ají endémico de ellos, pero como en toda la franja, en este caso de la Patagonia, entonces específicamente también en Bolivia, que forma parte de Sudamérica, se encuentra esto. Entonces, dice que es un tipo de salsa o aderezo que normalmente se hacen los vegetales o hervidos o asados. En este caso lleva tomate, cebolla y el ají. Todo eso cocido, en este caso, o asado, y luego majado en el molcajete. Y ya con esto, pues, se sazona el sándwich. Normalmente dice que el sándwich va elaborado con un pan similar a un pan hamburguesa. Solo que un pan hamburguesa un poco más rústico. No tan fino, en este caso en estructura, ni tan fino en miga o en almidón como un pan hamburguesa, sino que es un pan un poco más rústico. Entonces, es uno de los platos, en este caso representativos de Bolivia, específicamente de la ciudad de La Paz. Y se llama chola. Y acá pues les quiero dejar una imagen de cómo se ve el famoso sándwich La Chola. Voy a repetir, es un pan similar como un bollo o como un pan hamburguesa, solo que más rústico, no tan fino, como voy a repetir, no tan fino como este pan, como el pan hamburguesa. Pues normalmente de esa manera es como se ve el cerdo o el jamón cocido o horneado, vegetales y el aderezo que les decía, que se hace en este caso con rocoto, que es un ají también que se consume y se produce bastante en Bolivia. Este sería uno de los platos representativos, en este caso, vuelvo a repetir, de la cultura gastronómica de Bolivia. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de este platillo. No, de acuerdo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca, en este caso, de las salteñas bolivianas. Dice que las salteñas bolivianas, pues, es un plato que específicamente no es originario de Bolivia, se podría decir, sino que realmente dice que son originarias de Argentina. Pero cada país, en este caso, porque dice que en la mayoría de países de Sudamérica, pues se consume, pero una de las características que las salteñas bolivianas tienen a la par de los otros países es que normalmente, el relleno de las salteñas bolivianas
es un relleno húmedo. No es un relleno seco, por ejemplo, como el de Argentina, que se hace con pura carne y la carne pues se fríe y ya queda un relleno seco, o que también las produce en este caso en Uruguay, que es similar, solo que con carne de cerdo, pero también es seco. Más sin embargo, en este caso, en la cultura boliviana, una de las características más importantes es que los rellenos con los que normalmente se elaboran son rellenos húmedos. O sea, cuando nosotros venimos y abrimos una salteña, que específicamente es una empanada, por dentro hay humedad, o sea, hay jugos. A diferencia, vuelvo a repetir, de las otras culturas donde los rellenos son secos. Acá pues dice que, y en Bolivia son variados los rellenos dependiendo de la región donde estén. Se pueden rellenar de ternera, de pollo, de carne de res, algunos de pescado, de mariscos, o específicamente, simple y sencillamente, solo de vegetales. Dice que las salteñas se pueden cocinar de dos maneras. Dice que una de las formas donde se pueden cocinar, pues, es al horno, porque normalmente, pues, se elaboran con harina de trigo. Pero la otra forma también en este caso, de cocinarse, también son fritas. Pero existe una tercera que con ellos nos trajeron los hindú, específicamente la gente boliviana, en este caso mestiza, o la gente indígena de Bolivia, no lo elabora. Ellos normalmente hornean o fríen, en este caso, sus salteñas. Pero los hindú, como también hay cultura hindú, en este caso, dentro de la cultura boliviana, ellos también preparan salteñas al vapor. Lo voy a repetir, no es específicamente de la cultura de Bolivia, pero se los quiero mencionar porque pues esta gente hindú forma parte de la cultura boliviana también del crecimiento gastronómico y cultural de Bolivia. Entonces, este sería otro de los platos que son en este representativos. Si ustedes se dan cuenta, pues ahí les dejé dos imágenes, una donde está una entera, que se ve bien atractiva, la verdad que es bien, pero bien bonita. Tenemos una que ya está cortada, que tiene papas, algunas tienen yucas, alberjas, incluso algunos hasta le colocan huevos dentro, huevos, en este caso tipo pochados dentro, para que cuando se corte pues haya huevito adentro. Pollo, carne de ternera, carne de res, carne de cerdo. Vuelvo a repetir, como que el relleno de una, en este caso salteña, no es definitivo. En Bolivia, una de las características es que es muy, pero muy variado. Usted, dependiendo de la región donde vaya a Bolivia, depende de donde vaya, así es el relleno que usted va a encontrar. Porque como vuelvo a repetir, no se producen los mismos ingredientes en todos los lugares de Bolivia por la cantidad, en este caso, de microclimas que tienen. La última vez que leí me recuerdo que eran 722 microclimas que se pueden encontrar en todo el territorio de Bolivia. No sé, ¿alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de las salteñas bolivianas? Antes de trasladarme al siguiente platillo. Chef, la elaboración de este es similar a la de las empanadas, ¿no? Digamos que la estructura de la masa es igual. Hacemos el proceso, por lo menos, yo normalmente trabajo en una superficie plana, digamos que hago una poceta con la harina, agrego los ingredientes adentro, que normalmente los ingredientes, pues acá los tenía también reflejados, que normalmente lleva harina, mantequilla, agua, yemas de huevo, azúcar y en este caso ají amarillo, porque el ají amarillo en polvo es el que le da el color. Entonces lo que hacemos es que mezclamos todos los ingredientes y luego amasamos. Esta empanada normalmente va a ser una masa semielástica, no va a quedar tan activado el gluten, porque como tenemos que hornear, entonces debe quedar no crocante, sino que más que todo como un tanto polvorosa. Si nos damos cuenta, 500 gramos de harina por 200 gramos de mantequilla. Estamos hablando que le estamos agregando casi un 40% de grasa sobre el 100% de harina. Entonces van a quedar similar a una masa de pay. Por supuesto que más elástica, menos quebradiza.
pero sí el procedimiento es el mismo. Luego la armamos como una empanada. Lo único que la imagen, si nos damos cuenta, tiene un borde sobre ella, porque es en la forma que ellos la envuelven. O sea, ellos no la colocan sobre la mesa y la aplanan. Ellos hacen, en este caso, el moldeado de la salteña sobre la mano, a mano alzada. Cuando regresemos, primeramente Dios, vamos a ver cómo se elabora a mano alzada, para que nos tengamos una idea pues, de cómo hacerlo. Chef, buenos días. Una pregunta. Por favor. Eso se hace, con respecto a la masa, se hace casi como la pupusa, ¿no? No, porque la pupusa, vamos a referirnos que es una masa de maíz. Y esta es una masa de, y esta es una masa de trigo. O sea, de harina de trigo. Chef, ¿y el método de cocción es por fritura profunda o se hornea? Les decía que podemos usar cualquiera de los dos métodos, o a fritura profunda o al horno. De las dos formas son aplicables. Por ejemplo, la que tengo, la imagen que tengo de la fotografía que está a mi lado, en este caso izquierdo, donde está entera, esa es a fritura profunda. Y si miramos la que tengo a mi lado derecho, esa es a fritura, en este caso, al horno. Si nos damos cuenta, tiene diferente brillo, tiene diferente textura, porque en el otro, pues el aceite va a crear esta cutícula brillante y en el horno, pues el horno va a crear una cutícula un poco más mate, menos brillante. Pero los dos métodos son funcionales. Solo que algo bien importante, cuando hagamos una salteña o una empanada, no importa, algo que vaya a llevar relleno y lo vamos a freír o lo vamos a hornear, bien importante para que tomen nota todos. Tenemos que sellar o cerrar correctamente. Si no cerramos correctamente, lo que va a suceder es cuando metamos al horno, se va a salir el relleno, se va a agarrar a la bandeja y se va a romper cuando intentemos sacarla. Y si la metemos a la fritura profunda y no está bien sellada, los rellenos van a salir, van a quemar muchísimo más rápido el aceite y se va a introducir el aceite dentro de la empanada o de la salteña y en lugar de comer algo agradable, vamos a terminar comiendo una cantidad enorme de grasa. Entonces, es bien importante que cuando preparemos una salteña o una empanada, tengamos ese cuidado, ese detalle quirúrgico de que quede bien sellada desde todos los puntos para que no se le vaya a introducir grasa si la vamos a hacer a fritura profunda y que no se vaya a salir el relleno si lo vamos a hacer al horno. Son cosas bien importantes. Una empanada, miren ustedes, una empanada, cualquiera la hace, sí, pero yo siempre he dicho que puede ser lo más mínimo que se vaya a preparar, pero cada cosa que va a preparar tiene su ciencia, yo siempre lo he dicho. Siempre he dicho eso. Hasta una persona que barre, si nos ponemos a investigar, la forma en la que barre tiene una explicación científica por qué lo hace así. Porque hay menos resistencia de la escoba, porque está barriendo en grama, porque está barriendo en concreto, etc. Entonces, de igual manera, es cuando preparamos y fabricamos una empanada. Si no la sellamos correctamente, si no apretamos correctamente, si no aplicamos el método correcto, se lo prometo que en lugar de quedar una empanada o una salteña rica, nos va a quedar un desastre. Desagradable, por supuesto. Entonces, es bien importante esa parte. No sé, ¿alguien más quisiera agregar algo? Todo bien, chef. Gracias, Javier, muy amable. Entonces, pasamos a la siguiente. Un plato que yo le encontré un nombre algo gracioso, intendente. Pues, ¿qué es un intendente? Dice que es un funcionario público que se encarga de velar de que todo dentro de un restaurante o de un negocio funcione correctamente. O sea, que esté así al 100% funcionando. En teoría sí tendría que ser, por supuesto. Ese sería el trabajo de un intendente. De que todo dentro de un restaurante, dentro de una cafetería, dentro de un restaurante de comida rápida o de un negocio que se dedique a la restauración de forma directa o indirecta, pues esté al 100. Entonces dice que le colocaron intendente a este plato por la abundancia de comida que tiene y que lo encontraron como un plato perfecto, o sea, que todo está al 100%. Entonces, por eso le colocaron intendente. Pero dice que es un plato tan grande, pero tan grande,
por la cantidad de productos que lleva. Imagínense, dice que lleva ternera, lleva tripa, lomo asado, chuleta, chorizo, costilla. Fíjense cuántas. También lleva riñonadas, hígados, tripas, etcétera. Lleva en este caso piezas de pollo. Se acompaña con vegetales, con arroz, con cebolla, con tomate, con rocoto. Imagínense toda esa cantidad de comida dentro de un plato. Pero para los bolivianos, ellos dicen que es la perfección. Porque por supuesto que mucha gente indígena en Bolivia todavía tiene esa idea de que cuando vamos a comer bien, pues es comer mucho. Y muchas culturas, incluso en la nuestra, en muchos lugares todavía se tiene esa idea. Por supuesto, una idea errónea. Pero para los bolivianos, este plato es como que encontraron la perfección en él. Imagínense todo eso tirado a la parrilla, porque realmente dice que lo hacen a la parrilla, o asado al hoyo, le dicen ellos que es un asado enterrado. Toda esa cantidad de ingredientes dentro de un plato. Pero también algo bien importante de este plato es que aparte de ser un plato perfecto por la cantidad de ingredientes que llevan, se vuelve más perfecto porque dice que es un plato que se comparte. Entonces, como que va a crear una relación más íntima, más estrecha entre las personas. Porque dicen ellos que cuando cuando dos o más personas comen del mismo plato, se va creando una parte espiritual, dicen ellos, porque, y no solo ellos, muchas culturas, porque dice que comer del mismo plato, porque dice que cuando se come, realmente debería ser una ceremonia, porque le estamos dando vitalidad a nuestro cuerpo. Entonces los bolivianos dicen que cuando ellos comparten este plato con 4, 5, 6 personas, porque es una montaña de comida, entonces se convierten en un mismo ser espiritual, dicen ellos. Entonces, de esa manera, ellos encontraron perfecto este plato. No solo por la cantidad de ingredientes que lleva, sino que por la forma en que se come. Es un plato para compartir con todos. No es un plato para comérmelo yo solo, no. Siempre voy a tener personas a mi lado para poderles, en este caso, compartir. Y acá, pues, les dejé una imagen. Aquí, pues, es un plato literalmente pequeño, pero imagínense, ese plato se ve pequeño. Tendríamos más o menos ahí en ese plato como 2 libras de carne. Pero imagínense si le colocáramos las patatas, le colocáramos en este caso tripa, riñones, que aquí no hay, sino que más que todo aquí lo que hay son carnes. Por ejemplo, hay de cerdo, hay de res, hay de pollo. Pero imagínense si le colocáramos todo eso que dice, por lo menos unas 6 onzas de cada carne. Imagínense la cantidad de comida que sea. Entonces, por eso es un plato que se comparte. Y al compartirlo con otra persona, pues se logra crear esa relación estrecha entre las personas que lo comparten. Porque si algo está bien dicho, no solo en la cultura boliviana, sino que en otras culturas, por ejemplo, hablemos de la hindú, hablemos de la cultura asiática, como por ejemplo China y Japón, que el comer es más complejo que solo satisfacer una necesidad física. Va mucho más allá de eso. Va mucho allá, va más allá de tener una relación íntima entre el ser vivo, que murió, porque realmente murió para podernos dar vida a nosotros. Dicen muchas culturas, en este caso asiáticas, pero que también los hindúes lo llevaron en este caso a la cultura boliviana, es que para que la vida siga existiendo, debe de haber muerte, dice. Si no hay muerte, no puede haber vida. Es algo irónico, ¿ah? ¿Cómo es que voy a tener que haber muerte para haber vida? Claro, porque sacrificamos una planta, que era un ser vivo, sacrificamos a un animal, que era un ser vivo, sacrificamos a un árbol para crear leña, que era un ser vivo. Entonces, tuvo que haber muerte para poder seguir habiendo vida. Las culturas de ese tipo, pues ven el cocinar, ven el comer, mucho más allá de que solo satisfacer una necesidad física. Bien interesante esa parte. Entonces, por lo cual, dice que debemos de tenerle respeto al sacrificio que hizo ese ser vivo por nosotros. Y por eso
Normalmente dice que en la mayoría de las culturas asiáticas, en la boliviana no, pero han ido llevando gran parte de ello, es que se puede o se debe de sentar uno sobre sus pies porque está al nivel del suelo. Y al estar al nivel del suelo, le rinde un culto, le está rindiendo culto y agradeciendo al ser vivo, al sacrificio de ese ser que estuvo vivo para podernos dar vida a nosotros. Bien interesante esa parte. Entonces, esto en relación con el plato que se llama intendente. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo. Sí, diga, Dailin, por favor. Chef, ¿eso se acompaña con cualquier tipo de salsa o algún aderezo? Normalmente dice que ellos no fabrican chimichurri ni salsa. Ellos normalmente lo que hacen es que hacen, vamos a suponer que es como un aderezo, un condimento avinagrado con ají amarillo y ají rojo. Pero así como que una salsa, como nosotros aquí hacemos chirmol específicamente, ellos no lo hacen. Ellos normalmente lo comen casi en seco, podríamos decir. Muy bien, gracias, chef. A usted. Ahí también tenía levantada la mano Samuel. Sí, chef, buenos días. Buen día, Sammy. Aquí investigando un poco sobre también lo que es la historia, dice que el intendente se originó a mediados del siglo XX, cuando un intendente acostumbraba a realizar inspecciones en los mercados, o sea, iba a revisar que todo estuviera bien. Y las vendedoras le ofrecían los mejores productos, ya que ellas sabían cuáles eran los gustos de este, ¿verdad? Entonces, porque el intendente cada vez que llegaba y pedía algo, él decía, deme un plato con un poquito de esto y con un poquito del otro. Dice que de esta manera este plato se volvió tradicional eh, y con varias carnes y con una gran cantidad de complementos. Entonces, pues por esto que se convirtió en un plato así, porque, bueno, a mí me causa un poquito de gracia, ¿verdad? De cómo se originó, pero se volvió un plato tradicional de Bolivia. De acuerdo, Samuel, gracias por su aporte. Pues, si se dan cuenta, pues, muchos platos de la gastronomía, no solo en Bolivia, sino que en muchos países del mundo, pues han nacido bajo conceptos como este, ¿va? Por ejemplo, las vendedoras, en este caso del mercado, pues nos contaba Sami que en lugar de ofrecerles cualquier cosa, pues venían y les ofrecían lo mejor, porque él iba a inspeccionar o iba a corroborar que lo que estaban sirviendo o lo que estaban vendiendo en ese lugar, pues era de la calidad que realmente se requería. Entonces, son cosas bien interesantes, pues y de ahí nace, en este caso, pues también este plato que se llama intendente, que a través del nombre de la persona que era la encargada de verificar que todo estuviera bien dentro del local o dentro del negocio donde se vendía este tipo de productos. Gracias, Samuel, muy amable. No sé, ¿alguien más quisiera agregar algo? Chef, ¿siempre suele llevar los mismos tipos de carnes o pueden variar? Pues normalmente lleva las tres carnes básicas, ¿va? Que es en este caso cerdo, res o pollo. Pero en algunas regiones donde se produce de diferente, por el clima donde están, también en algunos lugares dice que comen carne de llama y de caballo. Entonces, me imagino que en estas regiones, no lo afirmo porque no lo sé, pero yo logro imaginar que en estas regiones deberían o le agregarían de este tipo de carne. Porque para ellos, los bolivianos, comer carne de llama y de caballo, podríamos decir que también son algunas de las carnes más sanas para ellos. ¿Por qué? Porque dice que son de los animales que menos colesterol producen en nuestro cuerpo, que son de los animales que menos ácido úrico producen o alteran en nuestro cuerpo. Entonces, yo me imagino que en este plato también pueden agregar de esta carne en algunas regiones de Bolivia, digo en algunas, por la zona geográfica donde están ubicados. Ya, gracias. Gracias, Javier. No sé, ¿alguien más? Bueno, Chef, una pregunta, ¿y la tripa que utilizan
me imagino que es de res, ¿verdad? Fíjate que debería ser de res, pero yo también les quiero comentar algo. Según las culturas indígenas, dice que el animal se puede comer hasta un 90%. Ese 10% son huesos y pelos. Pero dice que también las tripas del pollo se podrían comer. Porque ¿qué lleva la tripa de res? Estiércol, popó, suciedad. Y que lleva la tripa del pollo, lo mismo. Entonces, en algunas culturas, todos los intestinos del animal son posibles comerse, incluso en la nuestra, aunque como cultura no lo hagamos, pero en muchas culturas sí. En esta cultura, claro, la carne de la tripa es de, en este caso, de res, la que se asa, pero con la que se hace el chorizo o la longaniza que lleva es con el intestino del cerdo. Entonces, en teoría, va a llevar los dos intestinos, tanto el de res como el del cerdo, solo que la de la res va asada directamente a la parrilla y la del cerdo pues va procesada en el chorizo que se le agrega. Ah, ok. Gracias, chef. Claro, de ahí. Pasamos a la siguiente. El famoso condori. Pues vamos a hablar acerca de un poco este plato típico, en este caso, perdón. Pues el condori dice que es un plato de Bolivia que literalmente se elabora, en este caso, con carne de cordero. Pues todos sabemos que un corderito pues es un animal de las razas de ganado caprino. Específicamente se sacrifica, dice que entre los 4 y máximo 8 meses de vida, porque es un animal que es lechal pascual, que quiere decir que todavía mama, pero ya come pasto. O sea, es una carne que todavía tiene sabor a leche, pero ya tiene textura firme porque ya come pasto. Entonces, es algo que los quiero comentar porque así es como realmente se debería de sacrificar a un cordero cuando lo vamos a comer. Ya muy, hablemos, grandes o viejos, tal vez en otro término, tal vez no correcto, la carne se tiende a ponerse dura, se tiende a ponerse en este caso pues muy firme, entonces ya no funciona este tipo de carne. Entonces, voy a repetir, normalmente se sacrifica entre esa edad. Entonces, esto pues normalmente va a llevar carne de cordero, va a llevar papas fritas, eh, va a llevar también chuño, ají amarillo, ajo, pimienta, comino, sal, al gusto. O sea, toda esta cantidad de ingredientes o de condimentos van a ir preparados o van a ir servidos en este platillo. Dice que la carne de cordero es una de las carnes que es bastante rica en proteínas y es baja, en este caso, en grasas trans. Entonces, normalmente vamos a referirnos que es un o una sopa o un consomé. El condori pues dice que es un plato que se cocina por un tiempo largo porque lo que queremos es que extraer todos los sabores que hay dentro del cordero. Vamos a referirnos que es una sopa de cordero. Algo bien típico de Bolivia porque en muchos países el cordero no se consume en sopa, ni se consume en caldo, ni en recado, sino que normalmente se consume asado o horneado, porque al asarse o al hornearse podemos sentir el verdadero sabor del cordero. Sin embargo, en Bolivia se hace una sopa de cordero. Entonces, esta sopa va condimentada con cominos, con ají amarillo, con ají rojo. Entonces, todos estos condimentos que son fuertes y que también son específicamente de los países sudamericanos, le proporcionan un sabor, pero súper, súper especial. En este caso, pues lleva, no podía faltar sus tubérculos dentro de esta crema o esta sopa, y en algunos lugares, aparte de acompañarlo solo con la carne de cordero, con la misma sangre del cordero, hacen un tipo morcilla. Y esta morcilla, ya cuajada y hervida, por supuesto, también se le agrega dentro, en este caso, a la sopa, en este caso, condori, que es una sopa de cordero de Bolivia.
Aparte de ello, también usan papas rojas y papas negras para agregarle también a esta sopa, y normalmente es una sopa semipicante. No es una sopa demasiado picante porque los ají, específicamente de este país boliviano, son ají suaves, no son picantes excesivos. O sea, la capsaína que hay dentro de ellos es una capsaína que es baja. No es como los picantes, por ejemplo, como los de México, los de Guatemala, que tenemos demasiada capsaína dentro de nuestros picantes por el tipo de suelo que tenemos. Entonces, vamos a dejar la actividad, la primera parte hasta acá. Vamos a tomarnos 10 minutitos y regresamos porque ya se nos terminó el tiempo. Entonces los veo en 10 minutos. Listo, chef. Gracias.